We perceive the world, our beliefs about the world, Como nosotros percibimos el mundo, select our genes, select the genes we express and choose our behavior. wow. Entonces nosotros como que seleccionamos los genes y son los que expresan nuestra conducta. But it's how you perceive the world, not how the world is, but how you perceive it in your head. Pero no es como lo que es el mundo afuera, es como tú lo estás percibiendo en la cabeza. Here's another example, the blueprint of a house. Miren otro ejemplo, aquí es digamos como un mapa de una casa. This is like the DNA. Eso es como el DNA. The blueprint doesn't build the house. Digamos, el mapa no construye la casa. It holds the information how to build the house. Ahí está, digamos, como la información de cómo construir la casa. But it's the environment, it's the people that read the blueprint and get the materials. Pero es la gente que lee ese mapa y que ve qué materiales se necesitan para construir la casa. And different people will interpret that blueprint differently. Y mucha gente tal vez puede interpretar ese mapa de una manera diferente. This is a slide from Dr. Joe Chang. Esta es una foto por el del científico Dr. Chang. These are two twins. Their genetics are identical. Estas son dos gemelas, su genética es idéntica, But they look very different. pero ellas se ven diferentes. They have aged very differently. Digamos, se han envejecido diferente. That tells you that the DNA alone is not determining everything because they have the same DNA. Eso lo que nos está diciendo es que el DNA no determina cómo ellas se van a ver porque son genéticamente iguales. They've had different environmental influences in thought, in diet, in exposure to the sun, whatever it is. Pero ellas tuvieron diferentes cosas en el medio ambiente, la manera como pensaron, cómo comieron, inclusive puede ser factores como si se expusieron mucho al sol. And when you look at their DNA, Y cuando tú ves su DNA, they're expressing their genes differently. Even though these are identical chromosomes, they're not using them the same way. Entonces dice, a pesar de que son idénticas, la genética es idéntica, digamos, cuando se toma una foto del DNA, los genes, digamos, están como expresando diferente, los cromosomas. Bruce Lipton, he's a cell biologist that worked at University of Wisconsin and at Stanford University. Bruce Lipton, que es un biólogo de la Universidad de Wisconsin y Stanford, He's written several really good books on these kinds of topics. ha escrito muchos libros acerca de las células. He did an experiment where he took cells from people's muscles that had muscular dystrophy. Sorry. Muestra. Just one moment, let me tell him, I just He got took cells from the muscles of Okay. people that had muscular dystrophy. Ok, él tomó células, digamos, de algunas personas que tenían Distrofia muscular. distrofia muscular, They're ok, called dystrophic cells, que se llaman como células distróficas, Distrofia. and he put them in a petri dish y ellos lo pusieron, digamos, en un plato. and put healthy environment ingredients in that petri dish. Ok, perfecto. Y entonces pusieron un ambiente sano alrededor, digamos, de esas células que estaban infectadas. The result was amazing. El resultado fue increíble. He got healthy muscle cells. Se volvieron células saludables. So those cells did not have to be dystrophic. Esas células no tenían que estar, digamos, dañadas. They had the full ability to be normal, healthy cells Ellas tenían la habilidad de ser normales, as soon as they were in a healthy environment. pero necesitaban un ambiente normal. So the environment was altering the biology of the cell. El ambiente de alrededor estaba alterando la biología de la célula. He also took stem cells, which are genetically identical cells. Y además tomó unas células, digamos, idénticas, que Just- son células idénticas, Just like twins. como algo así como gemelas. And he varied the nutrients. He put them into 3 petri dishes, but each one had different ingredients in those dishes. Él tomó estas células gemelas y las puso, digamos, en 3 platos diferentes y les varió los nutrientes. And what he got was bone cells in one petri dish, muscle cells in another, and fat cells in another. Lo que el resultado fue, digamos, células de hueso, Ya, células de hueso, células musculares en la otra y en la otra células de gordura, de grasas.
You understand that? They are genetically identical, but based on their environment, they became 3 different cell types. So, se dan cuenta, son células idénticas, pero de acuerdo a los nutrientes se convirtieron en estas 3 células diferentes. So the Human Epigenome Project has already started in Europe. Pero digamos, el proyecto epigenético humano que ya comenzó en Europa, There's 25,000 genes that were found in the Genome Project. recuerden que encontramos 25,000 genes en este proyecto There's going to be millions of epigenetic marks. y van a haber, van a haber millones, digamos, de estos patrones epigenéticos. Because of the magnitude of what is able to be done with those 25,000 genes. Porque, por todo lo que podemos hacer con estos 25,000 genes, digamos, que han descubierto que cada humano tenemos. I'll show you one more experiment. So, les voy a mostrar otro experimento. These mice are genetically identical. Estos ratones son genéticamente idénticos. This mouse has what's called an agouti mutation. Digamos, este ratón tiene lo que se llama como una mutación, Mutación Gaudí. como una mutación a Gaudí. This mouse carries the same mutation. Y este otro ratón tiene la misma mutación. When this mouse was in its mother's uterus, Pero cuando estaba, digamos, en la barriguita de la mamá, she was fed extra B vitamins. le dieron más vitamina C. B. Perdón. This mouse is completely normal size. Este ratón, digamos, tiene el tamaño normal And does not have a propensity to diabetes, obesity, cancer, like this mouse does. y este ratón de allá no está propenso a diabetes, a cáncer y a algo así. They're genetically identical, but through diet, this mouse's mutation has been shut down. Son genéticamente idénticos, pero a través de la dieta, el otro ratón, digamos, ha estado mucho mejor. The author was highly amazed by these results, Y el autor estaba emocionado con estos resultados. and he said, this Y él was done at dijo- Duke in 2000 Esto fue, digamos, hecho en la Universidad Duke by Drs. Randy Yertle and Robert en Waterland. el año 2000 por los científicos Randy Gerald and Robert Waterland. He said it was a little eerie and a little scary, Dice que era como algo raro y un poco miedoso. to see how something as subtle as a nutritional change in the pregnant mother mouse ¿Cómo fue que al darle a la mamá, digamos, a la mamá ratón, vitaminas adicionales, could have such a dramatic effect on gene expression of the baby, cómo fue que al darle estas proteínas a la mamá impactó en los genes de cómo se expresan del bebé? This results showed how important epigenetic changes could be. Estos resultados muestran cómo la épica genética, la diferencia de la épica genética que puede ser. This experiment alone Este experimento por sí solo makes a huge case for taking LifePak Nano because vitamins and minerals and antioxidants are critical to the human body to function optimally. O sea, esto muestra la importancia de que nosotros tomemos productos como LifePak Nano, porque aquí se demuestra cómo se puede cambiar la expresión, digamos, de los genes. Over 800,000 scientific articles that are published go into the decisions made to pick the ingredients for LifePak Nano. Les puedo contar que, digamos, la producción de LifePak Nano, para producir eso, se hicieron más de 800 estudios científicos. So epigenetic changes, and the reason I'm showing you all of this Y en la epigenética y, digamos, los resultados que se ha tenido de esto, que se los voy a mostrar, is because you are not a victim of your DNA. es porque nosotros no somos víctimas de nuestro DNA. You can change anything by how you eat, Nosotros podemos cambiar eso how you supplement your body, como en la manera como comemos, and how your thoughts are. cómo tenemos qué suplementos nutricionales tomamos y la manera como pensamos. A great master once said, "The mind is the power." Dice, un maestro dijo que la mente es poder. And then I'll tell you something very amazing. Y les puedo decir algo increíble. 95% of all cancers people experience have no hereditary linkage. Y les puedo contar que 95% de las personas que han tenido cáncer
no tienes descendencia hereditaria. Y B, even with genetic mutations that are involved in cancer, a pesar de que hayan mutaciones, digamos, hereditarias, you have to ask yourself the question, tú te tienes que preguntar a ti mismo, if a person carries an inherited gene that gives them a propensity for cancer, que si ustedes, digamos, son personas que tienen herencia de alguien que haya tenido, por ejemplo, cáncer, and they're healthy for the first 40 or 50 years of their life, y que si ustedes, digamos, han tenido salud durante los primeros años, then that gene alone does not cause cancer. so, tienen que entender que ese gen hereditario que tienen no produce cáncer por sí solo. Something changed in their cellular environment. Algo pasa en el medio ambiente que cambia la expresión, digamos, de los So the genes. age lock algorithm, this is where things get really critical and exclusive to Nu Skin, okay? So, aquí es donde Nu Skin ha hecho una gran diferencia en el algoritmo del age lock. Here's a simple definition of an algorithm. Esto es una simple definición de un algoritmo. A step-by-step problem-solving procedure Es un, digamos, una resolución de un problema paso a paso. for solving a problem in a finite number of steps. Es para resolver un problema en how many steps? Finite number. Finite. Determine, en un determinado número de, Sí, de pasos. perfecto. Que un algoritmo es, digamos, la manera de resolver un problema en ciertos pasos. Have some of you heard of an algorithm before? Yes. Yes. So, ¿alguno de ustedes ha escuchado el algoritmo antes? Yes. The example that Joe Chang uses is that Google has a very special algorithm. Dice, el ejemplo que usa el científico de Dr. Shannon Nuskin es que, por ejemplo, Google utiliza un algoritmo which allows Google to search the internet quickly and accurately. que hace que la gente pueda buscar, digamos, en Google, en el Internet, la gente pueda buscar rápidamente la información que necesita. That's why most people pick Google when they want to use a search engine. Por eso es que cuando alguien está buscando algo, pues lo busca en Google rápidamente. That allows Google to dominate the market. Eso hace que Google domine el mercado. Nu Skin has an age lock algorithm. Nuskin tiene un algoritmo en el age lock. And the algorithm is comprised of identify, So, el algoritmo que Nuskin, digamos, ha descubierto es la manera de identificar, target, digamos, seleccionar and reset. y resetear. And I'm going to go through each parts of that with Y you. les voy a explicar cada una de esas. Nu Skin can identify genes that change with age. Nuskin puede identificar genes que cambian a través de la edad, a través cuando vamos envejeciendo. There are 25,000 genes, as we've shown. Dice, hay 25,000 genes que tenemos los humanos, como le hemos mostrado. So it's a very big job Eso es un trabajo bien grande. to find the age-related genes. Es un trabajo bien grande identificar los genes que tienen que ver con la juventud. Genes that change over time as we age. Genes que cambian a medida que nosotros nos vamos envejeciendo. You have to be able to have the technology to study how cells express genes as well. Nosotros, la gente tiene que tener la tecnología exacta para ver cuáles son los genes que se están expresando de manera diferente en lo que tiene que ver con la juventud. Nu Skin has such extensive collaborations Y Nuskin tiene, digamos, unos colaboradores con una experiencia increíble, exclusively with LifeGen Technologies, Stanford University and Purdue University. tiene unos colaboradores que son exclusivos como los laboratorios de LifeGen, la Universidad de Stanford, Purdue University, Harvard, la Universidad de Los Ángeles, Columbia, Duke, oh wow. But we also collaborate with Harvard, UCLA, Columbia, Duke, top-level universities in China. So nosotros, digamos, Nuskin trabaja con estas universidades y de las universidades también más altas en la China And about 150 others. y con otros 150 otras universidades. Nu Skin has tremendous expertise
Nuskin tiene una experiencia increíble en lo que está desarrollando. This is Dr. Helen Nags, head of Nu Skin Science, and Dale Kern, one of the man who developed the galvanic spa. So, esto es la doctora Helen y el doctor que desarrolló la Galvani Spa, la tecnología.